que viven en todos lados, pero el punto que yo quise marcar es el tema de olvidarse de tu lugar natural, que es la casa donde estás con Hashem, que es la tierra de Israel, es el lugar de tu nación, de tu pueblo, de tu familia. Eso. Ahora, lo del 20% después lo vamos a ver, porque eso es un midrash, ¿está bien? Es un midrash que dice que salió solamente el 20%. Hay que analizar. Un midrash es una interpretación. No tengo un pasuk así. La verdad que en los pesukim vemos que como que todos salieron. Pero pero está interesante la idea esa del midrash, ¿qué quiere decir? Que también está hablando de que había asimilación. ¿Está bien? Bien. Admitir todos. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna mano más? ¿Una pregunta más? No. Sí, voy a la tercera. Perfecto. Vamos a la tercera opción. Tercera. Si puede ser, o sea, la familia, ¿qué mitzvot tenía la familia? Tenían la tradición de Abraham, Isaac y Jacob, los que Abraham y Jacob les enseñó. Tenía las mitzvot de la humanidad, pero eso sería como mitzvot de toda la humanidad. Pero había algo específico de la familia. Teníamos una mitzvah específica de la familia, que Dios se la entregó a Abraham, y ahí pasó a Isaac y pasó a Jacob. ¿Cuál era? La de hacernos el Brit Milá. Claro. El Brit Milá era como algo bien típico de esta familia, que es un pacto con Hashem y nosotros vamos en el camino a Hashem. ¿Y cómo lo sellamos en el cuerpo? Con el Brit Milá. O sea que era algo absoluto hacer el Brit Milá. La pregunta del millón es si todos esos 200 estuvieron en Egipto 210 años. Obvio que al principio estábamos bien, estaba Yosef con los hermanos. Dijimos que era más o menos unos 100 años. Pero la esclavitud no empezó ahí. La esclavitud empezó más o menos después de 100 años. La pregunta es ¿por qué? Puede ser que con el tiempo dejaron de hacerse el Brit Milá. Dejarse de hacer el Brit Milá es como una misbah que resume todo. ¿Entienden? Era la misbah que resume, nosotros somos el pueblo que creemos en Dios. ¿Y cómo lo sellamos? Con el pacto. Entonces, si no me hago el Brit Milá, si dejo de hacer el Brit Milá, es como que estoy desconectándome de Hashem. ¿Se entienden? ¿Tenemos algún versículo del Tanaj o de la Torá que lo pueda demostrar? Si pasó o no pasó. Acuérdense que a mí me gusta siempre no especular. O sea, yo puedo dar muchas posibilidades de interpretaciones, pero puede ser un invento. La idea es que esté demostrado de los pesukim. Tenemos en Yoshua, capítulo 5. Lástima que no a ver si lo citamos. No, lo pusimos de memoria. A ver. Yo me tengo este. Está bien. Bueno, lo voy a decir de memoria. ¿Está bien? Si no me equivoco, es de Yoshua, capítulo 5. Cuando salimos de Mitzrayim, miren lo que pasó. Toda la generación que nació en Egipto, en el desierto, no tenía Brit Milá. ¿Está bien? Toda la generación que nació en Egipto no tenía Brit Milá. Pero eso no es un pecado, porque estaban exentos. Del momento que estás en un viaje y no sabís, y vas a seguir, porque en el desierto viajábamos, cuando Dios decía, viajábamos, ¿no? La columna de nubes sale. Entonces, hasta que no llegas a un lugar y te estableces, estás exento. Por eso la generación que nació en Egipto, que nació en el desierto, no tenía Brit Milá, en el desierto. Cuando llegan a Israel, lo primero que le dice Dios a Yoshua es justo llegan en la época de Pesaj, justo van a festejar la misma de Pesaj, que es la salida de Egipto, y justo entraron en Israel, que mejor, porque nos sacó de Egipto para entregarnos a Israel. Entonces dice que tenían que hacer el Corbán Pesaj, pero para hacer el Corbán Pesaj tenían que tener Brit Milá. Y ahí dice que Yoshua les hace a todo Am Israel Brit Milá. ¿Y por qué les hace Brit Milá a todos? Porque toda la generación que había nacido, nueva, no tenía. Pero ahí dice algo interesante, dice que le hizo todo el Brit Milá por segunda vez. Por segunda vez. ¿Cómo
¿cómo se puede hacer primero? No es que a esa generación se lo hizo por segunda vez porque esa generación no tenía. Pero dice segunda vez. Otra cosa, es imposible hacer Brit Milá 2 veces. De momento que se cortó el prepucio, se cortó. Ya está. No hay hacer Brit Milá 2 veces. Si quieren, puede decir una persona a veces que se convierte o ya tiene Brit Milá y pasa la conversión, se acostumbra a hacer Tipat Dam. Es una gotita de sangre, pero eso no se llama hacer Brit Milá 2 veces. Eso es algo simbólico para decir cómo está en el pacto. Pero Brit Milá 2 veces no se puede hacer nunca. Entonces, ¿qué quiere decir el pasuk? Al decir, por segunda vez se hizo el Brit Milá todo a Israel. Yo entiendo así. Por segunda vez. Entonces hubo una primera vez que se hizo Brit Milá a todo a Israel. ¿Cuándo? Si cada uno se lo hacía siempre en su familia, siempre tenían Brit Milá. Pero acá dice que es la segunda vez que se hace a toda la nación. Nosotros no sabemos cuándo es, pero podemos descubrir cuándo habrá sido. Y lo más lógico de decir es que cuando ya hay nación, y cuando hay nación, ya somos un pueblo grande. Y pueblo grande éramos cuando salimos de Egipto. Y cuando salimos de Egipto, habría que hacer el Corbán Pesaj. Y el Corbán Pesaj dice ahí que el que no tenía Brit Milá no se podía hacer el Corbán Pesaj. Entonces acá tenemos la respuesta. Todo a Israel que no tenía Brit Milá, no digo todos, no. Seguro que había algunos que sí tenían. Vamos a decir, según la tradición, dice que la tribu de Leví. La tribu de Leví guardó el Brit Milá. Pero en general a Israel no guardó Brit Milá. Y por eso antes de salir de Egipto tuvieron que hacérselo. Y por eso cuando entran en Israel dice, esta es la segunda vez que toda Israel se hace. La primera vez que toda Israel se hizo fue antes de salir de Egipto. Y la segunda vez que toda Israel se hace es esta nueva generación que no tenía. Pero entonces, si se hicieron el Brit Milá antes de salir de Egipto, eso significa que mucho tiempo no se hicieron el Brit Milá. Bueno, ¿y qué me responde nuestra pregunta? Acá está. Nosotros preguntamos por qué vino la esclavitud. Y bueno, la esclavitud no viene sola. Si viene la esclavitud, es que Dios no te está protegiendo. Y bueno, ¿y por qué Dios me tiene que proteger? Y si vamos en el... muy bien, Yoshua capítulo 5, versículos 6 al 8. Muy bien. Tengo el Tanaj, pero lo que pasa es que el Rab Guidón está dando clase. Está bien, increíble, ¿no? Yoshua 5, 6 a 8. Entonces le dice, de nuevo, se me fue, un segundo. Si Am Israel no guardó el Brit Milá, que es la única mitzvah que teníamos que habla de creer y confiar en Dios y estar con Dios, esto significa que Am Israel se estaba bastante asimilado. O sea, no es solamente el tema de que nos olvidamos de la tierra de Israel. También nos olvidamos de Brit Milá. Si nos olvidamos de Brit Milá es como que estamos viviendo casi como egipcios. ¿Está bien? No digo 100% porque después vamos a ver que hay muchos méritos y por esos méritos salimos. Pero no guardar el Brit Milá es una asimilación bastante grande. Es una mitzvah básica. Y tenemos base en Sefer Yoshua de que no guardaron el Brit Milá. También podemos, ¿de dónde lo podemos deducir de la Torá? Que la Torá marca mucho que si no podés hacer el Corbán Pesaj si no tenés Brit Milá. ¿Para qué lo dice? Si todos tienen Brit Milá. No, porque había muchos que no tenían Brit Milá, o casi todos, entonces tenían que hacer Brit Milá. Y hay quien dice que por eso, cuando agarraron el animalito, lo agarraron el día 10 y lo guardaron hasta el día 14. Y el día 14 había que hacerlo Corbán. Dijeron, ¿para qué esos 3 días en el medio? O de 10, 3 días para que se hagan el Brit Milá y se curen. Y ya el 14 ya están sanos y van a salir de Egipto. Entonces, como que esos días lo dio para que se hagan el Brit Milá. Hay otro lugar más que dice que cuando no tuvimos que no guardamos el Brit Milá, miren cómo lo llaman la abominación de Egipto. ¿Por qué llamarlo abominación de Egipto? Lo llamo abominación porque no cuidaste el precepto. ¿Y por qué de Egipto? Porque estás viviendo como un egipcio que no tiene Brit Milá. Por eso la abominación de egipcio es no tener el Brit Milá. Esa es la abominación. ¿Se entiende? Entonces, tercer motivo, Am Israel se empezó a asimilar, pero bastante, hasta tal punto que no cuidaron la única mitzvah de la familia, que era la mitzvah de Brit Milá. Y por eso estábamos desconectados de Dios. Y por eso pudo venir la esclavitud.
¿Qué les parece esta respuesta? Es un poco más, ¿no? Es como que una suma a la otra. La pregunta es si es contundente o alcanza o no alcanza. ¿Está bien? Es casi la más fuerte, pero a lo mejor podemos buscar algo más. ¿Hay alguna pregunta de esta respuesta? Shalom, Rabino. Claro. Jaime. Jaime, te escucho. Mira, si ¿viste cuando Moshe se fue al desierto, a tierra de Yetro? Sí. Y cuando nacieron sus hijos, él no lo pudo hacer la virginidad. Muy bien. Y entonces, claro, tiene bastante similitud con lo que usted dice. Claro, o sea, al final justo de la Parashat Shemot, que Moshe no le hizo al segundo hijo Brit Milá, está yendo para Mitzrayim a sacarlo de Mitzrayim. ¿A ese episodio te referís? Sí. Entonces, y en ese momento como que casi se muere Moshe. Pues, ¡wow! Claro, casi lo mata. Sí. Casi se muere Moshe. ¿Por qué? Sí. No le hizo Brit Milá al hijo. Ah, bueno, entonces sí, o sea que sí es algo gravísimo a los ojos de Hashem, sí. El tema de no tener, y más si es Moshe Rabenu, ¿no? Ahí explicamos, bueno, cuando lleguemos a desplegar, explicamos que Moshe pensó, bueno, como estoy corriendo y estoy de un lado al otro, no tenía tiempo, pero Dios dice, para, vas a sacar a los judíos de Mitzrayim, y si tu hijo sin Brit Milá, no tiene sentido esto es lo contrario de lo contrario. Entonces, muy bien. Ahí, con esto explicaríamos la gravedad que tiene no tener Brit Milá. Imaginémonos toda una nación entera. 20, 30, 50, muchos años sin hacerse Brit Milá, eso habla de un principio de asimilación total. Y si tenés una asimilación total, entonces no tenés una protección divina, porque estás asimilado. Perfecto. Claro. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo de esta respuesta? Voy a la cuarta. Sí, familia, sí, escucho. Familia Marchena, escucho. Bueno, Raf, si me pregunta a mí en lo personal, yo pienso que sí es... ¿Que es suficiente motivo? Sí, porque ellos se multiplicaron y ellos salieron de Goshen donde ellos, ¿cómo le explico? Ellos... Sí. Digamos que en Goshen se mantenían como una nación, pero con su cierta identidad. Se salen de eso, empiezan a vivir en otra, como con todo Egipto. Al principio se salen bien porque tenían trabajo, todo. Después los esclavizaron. La pregunta es por qué vino. Pero de repente, claro, se olvidan de su... Brit Milá sería la identidad mínima de tu nación. Y si no tenés esa idea mínima de identidad, entonces no estás conectado con Dios. Si no estás conectado con Dios, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Por eso alcanzaría. Nada más que, ahora van a ver a qué quiero agregar, que el Brit Milá sería como una misma práctica que habla de algo más interno. Y que ese punto más interno es el punto central, que acá nosotros estamos buscando, que si hay desconexión, y bueno, entonces las cosas malas pueden pasar. Perfecto. Muy bien. Hazak Baruch. ¿Hay otra manito o puedo seguir a la cuarta? Muy bien. ¿Puedo? Voy a la cuarta. Cuarta respuesta. A mí es la que más me convence. Claro, porque van a ver por qué. A ver qué les parece. Está escrita en Yehezkel, en Ezequiel, Yehezkel capítulo 20, del versículo 1 al versículo 8. ¿Está bien? Y ahí nos relata que Dios envía a los profetas, como al profeta, a sacar a los judíos de Mitzrayim, ¿todo? Y como que le dice, dejen la idolatría, dejen esas cosas que tienen ahí. ¿Cómo dejen la idolatría? ¿De qué idolatría me está hablando? ¿De qué idolatría me está hablando? Dice que la dejemos. Entonces acá Yehezkel, capítulo 20, contundente, me está enseñando algo que yo no sabía, porque la Torá no lo dijo, no quiso matar la mancha oscura, pero acá hay una mancha oscura. Am Israel está haciendo idolatría.
Y no solamente dice eso ni Yehezkel, va más allá, dice, y le dije, déjenla, que los quiero sacar de aquí. Y le contestan, no la vamos a dejar. ¡Ah, no! Este es el colmo. O sea, no solamente que haces idolatría, sino que estabas tan apegado a esa idolatría que no la querés dejar. Ah, no. Entonces Dios dice, en ese momento dije, esta vez lo voy a destruir acá. Chao. Pero dice, pero no lo hice para que no se profane mi nombre. Porque si no, al fin y al cabo, somos la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia iba a ser una nación grande, los iba a sacar y le va a dar la tierra a Israel. Y si yo ahora los mato a todos, porque en verdad se lo merecen, porque están haciendo cosas graves, entonces, ¿dónde está la promesa que hice? Entonces, pero dejen ese punto, eso es lo que nos salvó. Y hay muchas más cosas que nos salvaron. Acá no hablé de los méritos, hay otros méritos. Acá estoy analizando por qué vino la esclavitud. Ahora, yo no digo que tenga un versículo que diga, no encontré un versículo que diga, la esclavitud vino por esto, porque si había un versículo que dice que la esclavitud vino por este pecado, ya está, no tenía que hacer tanta, indagaba, descubría el versículo y se los decía. Si tengo un versículo así, perfecto. Pero la verdad que no hay un versículo así, de que diga, ¿por qué vino el castigo? Pero sí, eso es lo que hicimos en la clase, ¿no? Lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que Dios maneja el mundo con justicia. Entonces la pregunta nuestra es, si Dios maneja el mundo con justicia, ¿por qué Dios permite que el faraón nos haga esto? Y si Dios permite que el faraón nos haga esto, siempre puede haber respuesta de que Dios nos viene a enseñar algo, eso no lo quita, pero Dios nunca va a hacer que te hagan una atrocidad, algo grave, que te maten, si vos estás todo perfecto con Dios. Eso no tiene sentido. A menos, puede ser que no estés todo perfecto con Dios, y a menos, y aquí va, que tengas un pecado grande. Porque si es un pecado menor, no me justifica el tema de la esclavitud, pero si es un pecado grande, sí. ¿Y a qué punto llegamos acá? Y acá está la respuesta, me parece, ¿no? Dice, la Torá no dice que pueblo... bueno, déjenme. Acá Yehezkel nos dice que Amisrael estaba haciendo idolatría. Bueno, si Amisrael estaba haciendo idolatría, no estamos conectados con Dios, para nada. Y agreguemos, idolatría no es un pecado menor, es el peor de los pecados en contra de Dios, ¿no? En contra de Dios, no en contra del prójimo. En contra del prójimo, las cosas más graves son el asesinato, el adulterio, pero en contra de Dios, la idolatría es lo peor a los ojos de Hashem. Entonces, si toda Amisrael estaba haciendo idolatría, veo que sí estaban un poco metidos en eso, porque dice que dijo, déjenla y no la quisieron dejar. Que sí están metidos en eso. Entonces, esto está basado también, ¿sí? Sí, cierro. Y salud. ¿Creen que cierre la puerta? Sí, apago todo. Entonces, vienen los jajamín y nos dicen que el pueblo de Israel estaba sumergido, ¿se acuerdan? En 49 niveles de impureza. No tengo un pasuk así, no es un pasuk, es una frase de Jajamim. Pero esa frase de Jajamim, ¿de dónde la sacan? O sea, ¿es un invento? No es un invento. A mí me parece claro que lo sacan de acá de Yehezkel. ¿Qué quiere decir 49 niveles de impureza? Como dicen, faltaba un puntito más, y si caíamos en eso ya no podíamos ser salvados. Y después traen 49 niveles del Homer, ¿vieron? Pero no importa. Lo que quiero decir es que si me dicen que estaba sumergido tanto en impureza, ellos lo sacan de algún versículo, porque todo sale del Tanaj. Y está claro acá en Yehezkel que estábamos haciendo idolatría. Entonces, si estábamos haciendo idolatría y estábamos desconectados de Hashem, de nuevo, no hasta que ni siquiera creemos en la existencia de Dios. Eso no dije, No dijimos eso. Eso es lo que quiere decir 49 y no 50. O sea, un mínimo de creer en Dios siempre estaba. Pero se puede también un mínimo creer en Dios y hacer idolatría. Y crees en otros dioses también, o este Dios me da esto, este Dios me da esto, está el Dios del amor, está el Dios de la virilidad, el Dios que te da abundancia, o el Dios que te da hijos, está bien. Como que había muchos dioses en Egipto y cada dios representaba algo. Y ellos vivían en esa cultura asimilaron esas ideas y esas ideas como que ciertamente las tomaron. Al tomar esas ideas,
no estás conectado con Dios. Al no estar conectado con Dios, y aquí viene la respuesta, no es seguro que ahora alguien te va a esclavizar, porque no siempre que nos desconectamos de Dios nos esclavizaron. Pero si hay alguien que le interesa esclavizarte y no estás conectado con Dios, no tenés protección. Eso es lo que estoy explicando. ¿Entiendes? ¿Y por qué no tengo la protección? También podía pasar que ese paró no se le ocurre hacernos cosas malas y no necesariamente nos vendría algo malo. Pero el momento que él me quiera hacer algo malo y yo no tengo ningún escudo, y no tengo ningún escudo porque me estoy portando mal, eso malo puede pasar. Entonces, pero eso es algo muy malo. Y bueno, pero el pecado también tuyo era muy malo. Entonces, el pecado muy malo, castigo muy mal. Y bueno. Entonces, esta sería la tercera respuesta de las que nos convencieron. La primera dije no, ¿te acuerdan? Después trajimos tres. Una fue la de olvidarse de Israel, otra fue, se olvidaron del Brit Milá y no se lo hicieron nunca, no se lo hicieron, menos la tribu de Leví, que se mantuvo, y también en eso puedo decir, y aquí es que a mí Israel terminó siendo idolatría. Acá también puedo decir, menos la tribu de Leví, que se mantuvo, lo vemos en Moshe, Aarón, Miriam, ¿ven? Pero la gran mayoría no. Entonces, si la gran mayoría no se mantiene en lo más básico, que es creer en Dios, y creer en Dios es la misma más importante, como decimos en los tres de principio de fe, el que no cree en Hashem, pues no cree en la unicidad de Dios, queda fuera del pacto, ¿no? O no tiene parte en el mundo venidero, porque no crece, entonces seguro que pueden pasar cosas malas. ¿Se entendió la última respuesta? La última respuesta es que caímos en la idolatría. ¿Qué les parece? Y está basada en el Pasuk. Y Ezequiel 20, lean del versículo 1 al versículo 8, lo dice. Entonces, digo algo más y ahí escucho si tienen preguntas. Es interesante que la Torá no lo diga literal. Yo tengo mi respuesta es que la Torá, cuando habla de cómo salimos de Mitzrayim, eso es una mancha muy grande, eso que nos pasó. Pero quiso mostrar más lo positivo, no quiso mostrar tanto lo negativo, a pesar que lo negativo existió. Pero también hubo positivo y por eso positivo salimos de Mitzrayim, que yo no hablé en la clase de hoy, En la clase de hoy, o por ahora no hablé, vamos a ver si no hablé de lo positivo. Pero lo negativo era negativo y como la Torá quiere hablar de lo positivo, pero la Torá lo insinúa, si quieren. Lo insinúa, por ejemplo, en el sacrificio de Pesaj, en el Corban Pesaj. Dice, hasta que no hagan el Corban Pesaj no salen de Mitzrayim. ¿Y por qué había que hacer un Corban Pesaj para salir de Mitzrayim? ¿Por qué había que sacrificar ese animalito? Y si no lo sacrificaba toda la familia de Israel, todas, no había una que no podía no hacerlo. Si no lo hacías, no salías. Y es claro, porque eso era una deidad egipcia. Y si no lo sacrificabas, es porque creías en eso. Y si crees en eso, no salís de Egipto. Entonces ahí está insinuando porque hay que sacrificarlo. Y fíjense que se conecta con la misma de Brit Milá, que la misma de Brit Milá también es una misma de emuná en Dios. Por eso, para hacer el Corban Pesaj tenés que tener Brit Milá. Brit Milá es una misma de confío 100% creo en Dios. Y Corban Pesaj es una misma que dice creo en Dios y no creo en otros dioses, como diciendo algo así. Entonces la Torá ahí lo está insinuando. Otro punto que lo insinúa para mí también es que cuando recibimos la Torá, a los 40 días y se hizo el becerro de oro. Y bueno, no sale de la nada eso. ¿Cómo terminamos en un becerro de oro? Significa que esas ideas todavía estaban. Puedo decir que también el Erev Rav, otras naciones que vinieron con nosotros, trajeron más esas ideas. Pero ahí no hay una insinuación del Erev Rav. Está hablando de cómo Am Israel cayó en la idolatría del becerro de oro. O sea que si cayó no es de la nada. Debe ser que eso estaba. Y tenemos otro pasuk de la Torá que dice que no hagan korbanot a los seirim, y ahí es como una cierta idolatría. O sea, esa idolatría estaba en Egipto, no es que no estaba. Entonces esta respuesta me parece que es la mejor. O sea, no es que las otras dos no eran suficientes, sino que una trajo a la otra y la otra trajo a la otra. Nada más que esta, mejor. Es la respuesta que más como convencería en tema de justicia divina por qué nos vino algo tan grave. Porque si yo demuestro que el pecado es muy grande, entonces la justicia es clara. Entonces, si también llegamos a tratar el punto, y bueno, pero también las otras dos también iban contestando o iban abriendo el campo. Muy bien.
A ver, ¿hay alguna pregunta? Primero, si se entendió la última respuesta y si hay alguna pregunta. A ver. ¿Hay alguna pregunta o no? Está clara la última. Bien. Es convincente, ¿no? Me parece que es convincente. Fenómeno. Familia Esquivel, escucho la pregunta y sigo. Sí. Shalom, Rab. Respecto al tema de por qué se llegó a la esclavitud, la enseñanza había dicho que de la parashá pasada, que Jacob antes de fallecer, por Nebuá le iba a explicar por qué iban a venir todos los sufrimientos. ¿No estaba ahí también la causa de la esclavitud, así como estaba también la causa de la Shoah y todo? Yo pienso así. Ahí fuimos a un pasuk del final de la Perashat Bereshit de Vayehi, que dice que Jacob les iba a contar lo que iba a pasar en Ajarita y Amim, en el final de los tiempos, y como que se nubló, el Midrash dice, yo lo explico así, yo no lo veo, yo explico que Jacob les iba a decir a las tribus, lo que en el final de los tiempos, no es en el final de los tiempos del Mashiach, hizo un shiur de Parashat Shavua, si quieren lo pueden escuchar, sino lo que iba a pasar con las tribus cuando entren en Israel. ¿Qué les iba a pasar a ellos cuando tengan que entrar en Israel? Entonces así lo veo, no veo que iba a decir el porqué de todos los sufrimientos. No me parece que Jacob... Es verdad que Jacob sabía que al fin y al cabo iban a pasar cosas malas, pero en las palabras que Jacob le dice a cada una de las tribus, no habló nada del tema de esclavitud en Egipto, no habló nada. Todo lo que habló fue cosas, o de cómo eran ellos y cómo tienen que mejorar, o qué iba a pasar cuando entren en Israel. Eso es lo que Jacob les quiso decir. Así que ahí no veo que Jacob entró en el tema ese, según mi humilde opinión. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te contesté? Ok, Rab. Sí, gracias. Bien. Rita, ¿qué decís? Sí, Rab, cuando la Torá se refiere a la idolatría, porque tengo entendido que no es nada más a otros dioses, sino también todo lo que anteponemos a Dios. Cuando vienen castigos fuertes es porque la idolatría es específicamente a otros dioses o es todo lo que involucra esa anteponer cualquier cosa, la familia, lo que fuera. Espera. Vamos a decir. Una cosa es idolatría literalmente hablando. Literalmente hablando es que de repente no creo en Dios. Y si no creo en Dios, es lo peor, es no creer en la verdad absoluta, o creer que la luna es un dios, el sol es un dios, o hoy di una clase del Año Nuevo, que en verdad el Año Nuevo no existe en el judaísmo, o sea, existe Rosh Hashanah, pero no 1 de enero, ¿está bien? Y que también hay cosas que vienen de la idolatría. Ahora, idolatría neto es arrodillarse, o creer en eso, o rezar en eso. Ese pecado es el más grande, y es el pecado que podría traer como consecuencias castigos drásticos. Ahora podemos seguir, pero Rita, vos me podés decir, bueno, pero a veces cuando antepongo valores digamos, el valor trascendental es Dios, pero hay otros valores como la familia, es muy importante, pero uno pone el valor trabajo como lo más importante, entonces vive para trabajar y se olvida de los valores importantes. Hice como una idolatría del trabajo. A nivel de enseñanza está buenísima, es verdad, y no está bien lo que está haciendo. Pero no voy a decir que, entonces me va a venir el castigo más como la muerte por eso, o algún castigo. No, porque eso es una forma linda de enseñar algo, pero no es que hice idolatría al trabajo. ¿Está bien? Nada más que está mal que ponga el trabajo como el valor superior, porque no es el valor mayor. A nivel moral, o a nivel explicar escala de valores, está bien enseñar que eso es incorrecto, sí, pero no amerita un castigo tan drástico. Para que amerite un castigo drástico tiene que ser un pecado exacto, drástico, según la Torah. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, o como lo que dicen, el que es fanático del fútbol hace idolatría. Es una manera de decir, como que no tenés que ser fanático del fútbol y eso sea lo más importante. Pero no es que si es fanático del fútbol es igual idólatra. Entonces ahora le tiene que venir eso es exagerado. ¿Entendés, Rita, lo que quiero decir?
Sí, Rab, le entiendo, O sea, gracias. Sí. tomar las cosas, o sea, el nivel de exacto lo que vale cada cosa. Ahora, yo enseñando un shiur, una clase, eso perfecto, y puedo hablar de manera, porque es la manera de enseñar un valor. Pero cuando vamos a justicia divina, ahí tengo que ser estricto en lo que digo. No por un pecado menor no voy a decir que un pecado menor es sinónimo de un pecado mayor y entonces a ese pecado le venga un castigo tan drástico. No, ahí no, eso es exageración. Pero sí, si yo encuentro un castigo grande y encuentro que esa generación había muchos asesinatos, está claro el castigo grande que viene, porque el asesinato es lo más grave que existe. Entonces, no voy a tener duda en la justicia divina. O si de repente hay incesto y adulterio y cosas muy, muy graves, si de repente veo un castigo, no voy a tener cierta duda en por qué el castigo fue tan drástico, porque yo entiendo que a los ojos de Dios eso es gravísimo. Entonces, si el pecado es grande y el castigo es grande, es claro. No tiene lógica a pecado chiquito o castigo grande, porque Dios es justo. Y sabiendo más que Dios es misericordioso, entonces ahí no entra. Pero puedo decir, pecado pequeño está mal, mejora, pero tampoco lo voy a poner tan... ¿entienden? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, Rab, gracias por la aclaratoria, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo más de esto? Entonces resumo y paso... conclusión. Shalom. Jaime, sí. Disculpe otra vez. Jaime. Yo quería hacer una pregunta sobre la medicina, o sea, sobre el médico que autoriza a un niño que nació que no se puede hacer la Brit Milá. O sea, ¿qué autoridad puede tener un médico que lo que ordenó Hashem? O sea, ¿cómo lo puede pasar sobre el mandamiento de Hashem? Bueno, entras en una halajá más específica, pero te la contesto. En el judaísmo también, la medicina... en el judaísmo es importantísimo lo que dice el médico, porque el médico entiende de cómo funciona la salud del ser humano y una enfermedad. Entonces, en el judaísmo no estamos en contra del médico, siempre que sea un médico temeroso de Dios y que cree, ¿está bien? Pero es un médico. Ahora, sí rige, porque si el chico está amarillito y el chico no coagula bien la sangre y ahora vamos a decir, bueno, hagámoslo mirar igual, no importa, confiemos en Dios hasta el final. No. ¿Y qué? ¿Puede morir desangrado? No. Ahí la halajá judía dice que tenemos que escuchar al médico. La halajá dice que tengo que escuchar al médico. Si el médico dice el chico está sano, 100% se hace brimila. Pero si el médico dice todavía no está sano, todavía está enfermito, es peligroso, entonces tengo obligación de escuchar al médico. De nuevo, mejor que sea un médico temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque hay médicos que van a decir, la Torá dice eso, entonces yo le voy a decir así para que no se lo haga. Bueno, pero eso no es un médico verdadero, no está diciendo, yo digo, que le importe la palabra de Hashem, nada más que médicamente hablando, él dice el chico no está sano, entonces en ese caso no se debe hacer. O sea, no es desconfiar de Dios ir a un médico. En el judaísmo nos obliga a ir al médico. ¿Se entiende, Jaime? No va en contra. Sí. Nada más que no sea un médico cofer, hereje, pero si es un médico bueno y no es que tiene algo malo en contra, nada más que él ejerce medicina y él te dice lo que la medicina dice, eso es correcto. Eso no está mal. Pero en ese caso sería un médico que sea practicante de la Torá, pero muchas veces en los hospitales no siempre. No es obligación que para que el médico que te dice todavía el chico no está sano sea un médico practicante de la Torá. No. Lo que sí es necesario, primero es necesario que sea un médico que entiende perfecto de medicina. Y él, y 100% entiende de medicina y te dice todo lo que estudió. Y él dice, este chico, como está ahora, no está sano. Si ustedes quieren hacerle Brit Milá, lo que ustedes me explican que es Brit Milá, es peligroso, porque todavía no está sano. Es parte de la ley judía eso, no está en contra de la ley judía. Y la ley judía dice que hasta que el médico no le da el ok, no se hace. Entonces, sí tengo que confiar en el médico. Ahora, de nuevo, yo cuando te dije, pero no un médico que a lo mejor a propósito te dice que no, porque sabe que el judaísmo dice que hay que hacerlo y él a propósito te dice que no. Entonces, no, eso no lo dice por medicina, eso lo dice por Contreras. Yo estoy hablando, médico simple,
que no tiene ninguna contra, nada más. Pero la halajá me dice que para que el chico, por algo hay halajó que el chico si está amarillito no se hace brimirá, y por ahí hay halajó hasta que los médicos nos dicen que está bien, no se hace brimirá, porque puede ser peligroso y el peligro de la vida prevalece a la misma de la brimilá. Primero está la vida. En cualquier momento, si se llega a cortar el Zoom, entran de nuevo, ¿está claro? Si llega a cortar el Zoom en 2 minutos, entramos de nuevo. ¿Te contesté, Jaime? Sí, Rabino, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, resumiendo todas las respuestas. La respuesta de que Abraham desconfió y por eso Dios castigó al hijo, no existe algo así, Dios es misericordioso, Dios no castiga al hijo por el padre. La respuesta que nos olvidamos de la tierra de Israel es buena, para empezar, ese es el principio de la asimilación. La respuesta que dejamos de hacernos el Brit Milá, wow, sigue el tema de la asimilación, ni siquiera la misma básica que teníamos. Y la tercera respuesta, que llegaron a la idolatría, es contundente. Si hicimos idolatría, no estamos 100% con Dios. Y si no estoy 100%, no estoy 100%, estoy bastante lejano a Dios. Y si estoy bastante lejano a Dios, entonces se abren las puertas para que cualquier mal me venga. ¿Por qué? No necesariamente, pero no tengo protección. Al no tener protección, eso puede funcionar. Puede ser que yo me proteja y no me agarre, pero puede ser que funcionar, porque él tiene mucho poder, porque el emperador, el faraón de Egipto tiene mucho poder, nosotros somos un pueblo y todavía, y bueno, y nos agarró. Entonces, la esclavitud te agarra y te atrapa, porque no tenés mérito que te defienda, y ahí no había mérito. Entonces no vino porque sí la cosa. Ahora, que Dios se lo haya dicho a Abraham Avinu de antemano, ese es otro tema, porque Dios sabe todo. Pero Dios sabe todo, y Dios sabía que a Israel en eso iba a pecar, y bueno, y por eso iba a venir el castigo. Pero también Dios sabe todo, y si nos vamos a portar bien, no te va a decir te van a esclavizar, porque no iba a pasar eso. Nada más que como Dios, el saber de Dios es otro tema, ¿está bien? Pero no es que eso me condenó, es que ahí a Israel como pecó, ¿está bien?